sobre las generaciones del computador, sistemas numéricos y arquitectura del computador. La historia de las computadoras comprende desde las que ocupaban una habitación entera y no tenían sistema operativo, hasta los estudios que se están realizando para aplicar tecnología cuántica. Desde su invención, estas máquinas han ido reduciendo su tamaño, incorporando procesadores y aumentando enormemente sus capacidades. Las generaciones de computadoras son 6. En la primera generación utilizaban tubos de vacío para los circuitos, así como tambores magnéticos para la memoria. Los equipos eran enormes hasta el punto de ocupar habitaciones enteras. Necesitaban una gran cantidad de electricidad para funcionar. La programación de estas computadoras se realizaba en lenguaje máquina y los datos se introducían con tarjetas perforadas y cintas de papel. Para la segunda generación agregaron transistores que sustituyeron las válvulas de vacío y con esto las computadoras reducieron su tamaño y su consumo eléctrico. Incorporaron redes de núcleos magnéticos para el almacenamiento. Podían almacenar las instrucciones en su memoria. Y se dejó atrás el lenguaje máquina para empezar a usar lenguajes simbólicos o de ensamblaje como el COBOL. Y también se inventó la microprogramación. Para la tercera generación se inventó el chip o el circuito cerrado, el cual iba impreso en pastillas de silicio. Y en el interior se colocaban condensadores, diodos y transistores que permitían aumentar la velocidad de carga y reducir el consumo energético. La capacidad de procesamiento aumentó y se reducieron los costos de fabricación. Ganaron fiabilidad y flexibilidad, así como la multiprogramación. Y los periféricos se modernizaron y aparecieron las mini computadoras. Para la cuarta generación, las memorias con núcleos magnéticos fueron reemplazadas por los chips de silicio. Se logró integrar miles de circuitos integrados dentro de un solo chip de silicio y se llamaron microprocesadores, lo que permitió que aparecieran las computadoras personales y elementos como el ratón. La potencia de procesamiento aumentó y el consumo de energía se redujo, dando lugar al Internet. Se desarrollaron las supercomputadoras, las cuales eran capaces de realizar muchas más operaciones por segundo. En la quinta generación se generalizó el uso de las portátiles o laptops y las computadoras pudieron realizar nuevas tareas, como la traducción automática de idiomas. El almacenamiento de la información empezó a ser medido en gigabytes y aparecieron los DVDs. Se integraron en sus microprocesadores partes de las características que antes estaban en la CPU. Y el uso de superconductores y el procesamiento paralelo permitió que todas las operaciones pudieran realizarse con mucha mayor velocidad. En la sexta generación se trata de incorporar circuitos de aprendizaje neuronal, una especie de cerebro artificial. Esto implica la fabricación de las primeras computadoras inteligentes. Una de las claves para lograrlo es el uso de los superconductores, los cuales permitirían una gran reducción en el consumo eléctrico, y así los sistemas serían casi 30 veces más potentes y eficaces que los actuales. Las nuevas computadoras se están fabricando con una arquitectura vectorial, ordenadores y chips de procesadores especializados para realizar tareas determinadas. El futuro será el desarrollo de sistemas de computación cuántica. Este tipo de computación se basa en el uso de qubits que combina ceros y unos en lugar de bits. Los sistemas numéricos son conjuntos de símbolos y reglas que permiten representar cantidades que son fundamentales para el procesamiento de datos en las computadoras. Los sistemas más comunes son el decimal de base 10 con dígitos de 0 a 9 y son los cotidianos, el sistema binario con base 2 con dígitos 0 y 1 y es el sistema fundamental para las computadoras, y el sistema hexadecimal de base 16 con dígitos desde el 0 hasta el 9 y desde la A hasta la F, y esto también se utiliza para representar números binarios de forma más compacta. Los sistemas numéricos son importantes para la representación de datos
porque permite representar números, textos, imágenes y otro tipo de información en un formato que las computadoras puedan entender. Para las operaciones aritméticas, porque son la base de las operaciones matemáticas que realizan los procesadores. Para el direccionamiento de la memoria, porque se utilizan para direccionar y acceder a la memoria de las computadoras. Y para la comunicación entre diferentes componentes de hardware y software. La arquitectura del computador define la estructura y el funcionamiento de un sistema informático. La CPU, que es la unidad central de procesamiento, es el cerebro de la computadora, responsable de ejecutar funciones, procesar datos y gestionar las operaciones del sistema. Es un circuito integrado que interpreta y procesa los datos para transformar la entrada en información útil. Y su arquitectura se basa en tres interacciones de componentes fundamentales. La primera es la unidad aritmética lógica, la cual es una calculadora principal del CPU. Realiza todas las operaciones matemáticas y lógicas necesarias para el procesamiento de datos. La unidad de control es la componente que dirige y coordina todas las operaciones del CPU. Se encarga de extraer las instrucciones de la memoria, descifrarlas y enviarlas a las componentes apropiadas para su ejecución. Y la unidad de memoria se divide en dos tipos: la memoria RAM, que es la memoria principal del sistema y proporciona espacio de almacenamiento temporal, y la memoria del caché, que es una memoria pequeña y muy rápida integrada en el CPU, que almacena copia de datos y las instrucciones que se utilizan para una mayor frecuencia y reducir el tiempo de acceso. Por último, tenemos los periféricos, que son dispositivos externos o accesorios de la computadora que permiten el ingreso o salida de datos para la interacción del usuario con el sistema. Los periféricos de entrada, como el teclado y el ratón, envían información al sistema, y los de salida, como las pantallas y las impresoras, presentan información al usuario.